necesario. Bueno, en primer lugar, es cierto, la Constitución en su artículo 60 establece lo que usted ha señalado. Sin embargo, precisamente ese mismo artículo 60 expresa que bajo una ley, ¿no es cierto?, una ley determinada. Que no existe en la actualidad. No, precisamente lo que sí existe, y no solamente una. ¿Sí? El asunto es tenemos la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la 26221, ¿no?, que en este caso, en forma expresa, precisamente le da esa facultad a Petroperú para que pueda cumplir ese rol desde la exploración hasta la comercialización. Y no solamente ello, sino que tenemos adicionalmente otra ley, la 28840, ¿no es cierto?, que a la vez, de igual manera, ratificando lo que dice el anterior, le da, para que pueda fortalecerse Petroperú, le da esa facultad a través de una ley expresa. Y otra cosa más adicional, posteriormente la ley de petroquímica, de igual manera le da, no solamente extendió hasta lo que es la comercialización, sino que le da todavía otra facultad, le da hacia la petroquímica, imagínense, hacia la petroquímica, o sea, le está dando desde la exploración hasta la petroquímica, o sea, esa facultad por ley expresa. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos, si bien es cierto, no soy abogado, pero cualquier abogado o estudiante de Derecho sabe muy bien, ¿no es cierto?, que si hay 3 leyes expresas, que justamente esto es lo que están determinando, cumpliendo con lo que exige el artículo 60 de la Constitución. O sea, desde ese punto de vista, digamos, creo que está salvada la observación, la objeción que hacen algunas personas. Comprensible, además, en un, digamos, Estado de Derecho, en un país, digamos, donde se respeta la democracia, pues lógicamente todos tenemos derecho a opinar, pero también es bueno no, digamos, en este caso, de repente, generar toda una especie de terremoto como lo que está ocurriendo cuando todavía el suelo está parejo, ¿no? Ahora, pero ¿no estaría también en relación a este artículo 61 de la Constitución, en la cual se señala que el Estado facilita y vigila libre competencia cuando el Estado interviene? Es como volverse un poco juez y parte, ¿no? Es un poco lo que no se entiende en los cuestionamientos. Claro, el asunto es que Petroperú es una sociedad anónima, en consecuencia compite, y lo estamos viendo, compite, por ejemplo, hoy día con Repsol en lo que es la refinación, o sea, tienen el mercado más o menos 50-50, o sea, está compitiendo, o sea, ya existe competencia hoy día, en tanto, digamos, el Estado no vaya a regular, no vaya a controlar a través de su empresa, que eso es lo que está efectivamente impedido por ley, pero eso no está ocurriendo, ni va a ocurrir. O sea, si mañana más tarde Petroperú, por ejemplo, asumiese, porque todavía la fecha todavía no se ha definido absolutamente nada, o sea, no se ha comprado, no se ha visto absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, no creo que habría que preocuparse, sino más bien, digamos, tratar de serenarse un poco, y otra cosa, no ideologizar, que es lo que está ocurriendo en este momento, se está ideologizando este tema. Seguramente pues hay mucha ignorancia también al respecto, ¿no? No hay un mensaje claro. Ahora, ¿cómo es que ve el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios esta eventualidad de anuncio de compra por parte del Estado, parte de acciones de Repsol? Bien, muchísimas gracias por la invitación. A usted, gracias. En primer lugar, señalar lo siguiente: nuestra institución viene realizando un monitoreo de los precios desde hace ya 8 o 7 años en relación con precisamente el movimiento y comportamiento de las estaciones de servicio. La preocupación nuestra va generada precisamente por ello, que cada vez que se modifica los precios, sean al alza o sea a la baja, esto no se traducen de inmediato en ningún establecimiento de expendio de combustible, de manera que nosotros sí, desde el punto de vista del consumidor, saludamos esta posibilidad de que Petroperú pueda intervenir mediante la compra de estos activos Repsol, y dentro de ellos las estaciones de servicio, porque de alguna manera nosotros entendemos que se va a lograr conseguir precios y márgenes comerciales, en primer lugar razonables, que van a devenir finalmente en precios que sean razonables también. Creemos hoy en día que hay una gran ausencia de competencia en las estaciones de servicio. Nosotros tenemos cifras, como le podríamos mostrar en estos momentos, en el tema, por ejemplo, de los márgenes de comercialización son extremadamente altos. Hablamos pues en promedio desde 24 a 29% en el tema de los gasoles, alrededor del 10% en el diésel, pero como promedio significa que tenemos también estaciones de servicio y grifos que marginan por encima del 30-35%. ¿Que los organismos supervisores no han hecho su tarea? No es que... lo que pasa es que ellos dan una línea de base y bueno, y el libre mercado pone su precio. Pero yo quisiera preguntarle, ¿y cuál es el margen natural que en el mercado se maneja respecto de ese negocio? Bueno, nosotros podemos y hacemos referencia precisamente a lo que semanalmente publica
los Sinermin, el regulador, en el tema de los precios referenciales respecto de un mercado relevante como es el estadounidense. Nosotros queremos precisamente y nos referimos permanentemente a ese mercado relevante. Y en ese mercado relevante nosotros encontramos lo siguiente, les podría mostrar. Tenemos, por ejemplo, que en la comercialización en el mercado interno de combustibles en Estados Unidos, la distribución y mercadeo, ojo, es 10%. Como promedio. Sin embargo, en el Perú estamos hablando en promedio porcentajes que llegan hasta el 29,8%, por ejemplo, con cifras que nosotros hemos actualizado. Estamos hablando del 30%. Significa que hay un 20% de sobreprecio. Así es. Entonces, en realidad, en el precio del combustible, si yo pago 14 soles por la gasolina de 90, debería costarme, ¿qué? 11 soles. Podríamos estar hablando de un 25% hacia abajo. Entonces, eso también impide, por ejemplo, entre otras cosas, lo que el Estado ha estado desde años atrás buscando promover, masificar, por ejemplo, el gas natural vehicular. Tenemos que el gas natural vehicular hubo un precio de promoción por todos conocidos de parte del productor de 80 céntimos por metro cúbico. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió en el devenir de los recientes años? Que el precio fue escalando posiciones y quizás también escala posiciones alimentado un poco por esos precios altos de los hidrocarburos líquidos a los cuales me estoy refiriendo en el caso no hay del otra diésel. Alternativa, por ese el precio que quiere. Entonces, eso no ayudó, entendemos nosotros, a que efectivamente se lograra uno de los objetivos que era precisamente que se masificara el gas natural vehicular y tanto también hablemos del residencial. Pero en el caso del vehicular quiero precisar algo. Ustedes saben que en estos cambios de precio el año pasado, en el mes de mayo, teníamos los usuarios alrededor de unas 30 o 35 ofertas en el universo de 140, 150 gasocentros. ¿Qué cosa es lo que ocurrió? Entre el 4 y el 8 de mayo, en esos 5 días, las 30 o 36 posibilidades de precios distintos, de los cuales uno podía inmediatamente seleccionar, terminó siendo seis precios y el 80% de todos los establecimientos de venta de gas natural vehicular se alinearon en el precio de un sol 23. Entonces, esto nos deja pues una preocupación, hay un dominio de mercado que les permite y no solamente eso, tal punto que luego hemos tenido lo mismo hasta llegar a un sol 56 promedio actualmente. Imagine usted, de 0,80 el metro cúbico pasar a 1,56, estamos hablando casi del 100%. Y sobre esto ya debe pronunciarse la Autoridad Nacional del Consumo, el INDECOPI. Entiendo que lo debe hacer en los próximos días. Recuerde usted que esto se iba a presentar en el mes de marzo para hacer notar y establecer si realmente ha habido o no concertación de precios. Pero ahí permítame solamente precisarle 15 segundos el tema. En La Victoria, que es el sitio donde concurren más gasocentros, en ese mismo periodo del mes de marzo tenía 6 precios distintos, ofertaba 6 precios diferentes a los usuarios. Sin embargo, los 17 o 18 establecimientos terminaron en 2 precios, 2 de ellos en un sol 22 y el resto de los 16 en un sol 23. Dígame usted, si eso no es concertación en el precio, digamos, hablando en términos futbolísticos, sería como pegar en el palo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, INDECOPI tiene que pronunciarse pronto, sí, por en realidad, supuesto. Y son quienes tendrán que decir si hubo o no esa concertación de precios, y parece que están en ese proceso de investigación, que no se demoren nada más. Así es. Más bien, yo quisiera trasladar una pregunta al doctor Ochoa. Nosotros cuando recorremos la ciudad, recorremos el país, vemos grifos que están identificados con la marca de Petroperú. Y entonces tenemos la idea de que esos grifos pertenecen a Petroperú, pero en realidad no pertenecen a Petroperú. No. Por lo tanto, no existe de alguna manera cierto criterio de intervención en el precio. ¿Es eso correcto? Como segunda parte de esta pregunta, ¿hasta qué punto sería conveniente para el país, para los peruanos, que efectivamente Petroperú sí tuviera grifos? Claro, bueno, primero que es correcta la presunción que se hace, que no son de propiedad de Petroperú, simplemente pertenecen a una especie de retos, están asociados. En consecuencia, no hay un solo grifo de propiedad de Petroperú en el Perú y en el mundo, lógicamente. Entonces, anteriormente tuvo 87 grifos, solo 87 hace muchos años, que los ha privatizado todos, ¿no? Entonces, desde esa época no ha adquirido ningún grifo, todos son asociados. Ahora bien, de adquirirse, en este caso, estos grifos de Repsol, definitivamente un universo de 3.333 grifos, como ustedes comprenderán. 3.333. Ese es el universo a nivel nacional. Entonces, la participación
pongamos que tenga entre 200 300 grifos también asociados, porque de propiedad exclusiva de Repsol son alrededor de 60, nada más, ¿de acuerdo? El resto son, digamos, como una red parecida a la de Petroperú. En consecuencia, ¿qué cosa podría repercutir a la gente que tanto se preocupa, ¿no es cierto?, en ese universo de 3.300, digamos, un número tan ínfimo, de 60 o máximo 300 grifos, ¿no es cierto?, ¿cómo podrían afectar en este caso la competencia? No, pero sí en cambio sería un referente, y esa es una cosa importante, no un regulador, no va a regular porque no tiene capacidad, no tendría capacidad, digamos, con ese número de grifos. Tendría que tener 1.500 grifos por lo menos para poder entonces no hay que asustarse, lo que simplemente es que ya permitiría, ¿no es cierto?, digamos, llevar adelante una política de, digamos, pegada a lo que es el consumidor, preocupada por el consumidor, para que no ocurra lo que justamente el señor Platea ha señalado, lo que OPECO hace tiempo viene señalando, ¿no es cierto?, cómo es que no se trasladan, digamos, estas bajas que se producen periódicamente, pero sí cuando las alzas se producen, estas se trasladan pues, al minuto, ¿no? Yo no diría ni a las horas, porque ya al minuto están trasladando, apenas toman conocimiento. Entonces, esto lo que podría permitir es tener una referencia, o sea, puestos de referencia nada más, pero que no van absolutamente a controlar precios y menos regular, ¿de acuerdo? Entonces creo que ese aspecto no habría que tomarlo. Ahora, esto es una cuestión, como le decía al inicio, parece un poco ideológica, porque eso es lo que viene ocurriendo en este momento, se viene ideologizando, tratando de ver qué va a hacer, va a monopolizar la refinación. Nos olvidamos en la parte del monopolio, en el caso, por ejemplo, de Chile, que es nuestro referente en el caso de los combustibles, por ejemplo. ENAP tiene las refinerías de Chile y nadie se queja absolutamente, nadie, ¿se da cuenta? Ni en el Perú, ni menos allá. Bueno, México. Bueno, el caso de México es un poquito particular, el caso de Pemex, ¿no?, porque al final es un monopolio. Pero en el caso, por ejemplo, de Chile, un mercado libre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ENAP le vende al Perú el diésel Pro, sin tener petróleo. Tiene 5.000 barriles de producción, o sea, casi nada, ¿no es cierto? Pero es un refinador importante, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el dilema en este caso. Y la otra cosa en particular me parece que ya la población se ha pronunciado, la población peruana. Hay una encuesta de agosto del año pasado, hecha por Apoyo, Ipsos Apoyo. Lo curioso del caso, y preguntándole, ¿acepta o está usted de acuerdo en que se fortalezca Petroperú? La respuesta del pueblo peruano fue un 72% a nivel nacional, sí. Pero lo curioso del caso, y pueden entrar nuestros televidentes a la página precisamente de Apoyo, pueden entrar Fortalecimiento de Petroperú, encuesta de Apoyo, cualquiera de esas formas, y va a encontrar precisamente una cosa interesante. Los segmentos socioeconómicos A, B, son los que más, que se supone están mejor informados, son los que justamente han opinado contundentemente. El sector A, 72%, y el sector B, 79%. Promedio 75.5 o 76, ¿no es cierto? Del país, mejor dicho, de los sectores A, B, opinan, sí debe fortalecerse a Petroperú. Ahora bien, ¿quién es el propietario de Petroperú finalmente? Somos todos nosotros, es el pueblo peruano. Y si el pueblo peruano se manifestó, bueno, no a través de un referéndum, pero sí de una muestra estadística, en este caso como son las encuestas, pues ya se pronunció. Entonces me parece que lo que, digamos, habría que tomar en consideración es justamente ese pronunciamiento. Ahora, entonces la discusión iría más por el tema, como usted lo señala, ideológico o político en ese sentido, porque al final hay mucho desconocimiento y se está satanizando mucho esta pretensión del Estado, ¿no? Claro. Y también lo interesante sería saber cómo es que al final el consumidor final, el usuario, el poblador de a pie, como decimos siempre, el peruano común y silvestre como nosotros, nos vamos a beneficiar de esta pretensión del Estado peruano. Claro, justamente a propósito de ello, me parece que debiera haber un poquito más de transparencia por parte, ¿no es cierto?, de las autoridades, o sea, explicar un poco más, porque al final casi no han dicho nada sobre el particular, ¿no es cierto?, quienes van a decidir. Técnico, ¿no?, claro, o sea, tema. Por ejemplo, de una vez dar a conocer cuál es la decisión, qué cosa, porque hay una cosa, fíjese, solamente lo que tenemos son informaciones de la reunión que hubo en Palacio de Gobierno entre el presidente de Repsol con el presidente Humala, ¿no es cierto?, y el ministro de Energía y Minas, pero ¿qué pasa? A la misma hora teníamos un primer ministro declarando que no había absolutamente nada, que no había la reunión, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que debiéramos es un poco clarificar, ser un poquito más transparentes, de tal manera que también la población, ¿no es cierto?, una vez con conocimiento de causa,
pueda pronunciarse, porque en este momento no hay nada todavía, absolutamente nada. O sea, lo único que hay es una intención de Repsol de vender sus activos que lo está ofreciendo en el mundo, incluyendo en el Perú. Entonces, en el Perú tiene la obligación de que la primera oferta precisamente sea a Petroperú. ¿Por qué razón? Porque tiene una cláusula dorada. Entonces, eso es lo que está cumpliendo. Pero estamos, digamos, un poco mareándonos en el tema, pero no hay ninguna manifestación oficial. ¿Qué sería lo que estaría ofreciendo, pidiendo? Al parecer está estimado en $400 millones, o sea, inicialmente, digamos, como paquete. ¿Y recordará cuánto le costó o cuánto pagó? Sí, bueno, alrededor de $189 millones en su momento. Pero en el año 93, 95, sí, por ahí, claro, ¿no? 96, 95, 96. Entonces, ¿pero qué pasa? Lógicamente la Pampilla se ha modernizado. Y ese es un detalle que, por ejemplo, poco se señala. Recordemos que la Pampilla se construyó en la época del presidente Belaúnde, ¿no? Tenía una capacidad de 20.000 barriles. Hoy día tiene 102.000 barriles de capacidad. Es una refinería modernizada. Lo que le falta es precisamente la parte de la desulfurización. ¿Es más moderna que Talara? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. La refinería de Talara se construyó en el año 1929 y ha ido, pues, lógicamente modernizándose. Pero la otra, pues, es del presidente Belaúnde. Claro, ¿no? señor Plata, y llevando el análisis de este tema al tema ya eminentemente del mercado, en definitiva, el usuario final es el que se va a ver beneficiado con el ingreso del Estado como también un empresario dentro del tema. Mire, analicemos en primer lugar qué cosa es lo que requiere siempre un consumidor en el mercado. Requiere, pues, productos que tengan tres factores, digamos, para nosotros importantes: buen precio, la cantidad sea la adecuada y también la calidad, por cierto, ¿no? Este es el trabajo que le corresponde directamente a los Sinermin, pero dentro de ese trabajo que le corresponde a los Sinermin también está el hecho de contar cuenta con una plataforma virtual muy importante como es el Observatorio de Precios del Facilito, que todos conocemos, y que nosotros los usuarios requerimos que tengan una mayor difusión entre los consumidores y usuarios. Nosotros hemos hecho actividades, conversatorios regionales, han sido como alrededor de 10, 12 el año anterior, y le puedo asegurar que el 99,9%, sin exagerar, no respondía de manera positiva a la pregunta si sabía de esta plataforma virtual, y eso le da una idea, pues, de lo que está ocurriendo en el mercado y que no contribuye a que el consumidor pueda adoptar una buena decisión de consumo. Y yendo al comportamiento que quería conversar sobre el tema de las estaciones de servicio, sí nos preocupa tremendamente la forma como ellos establecen y fijan sus precios. Si bien es cierto, el doctor Ochoa ha manifestado y ha referido la Ley General de Hidrocarburos, el artículo 77 refiere de que el petróleo, como también sus derivados, están sujetos al libre comercio. Nosotros, los consumidores y usuarios, entendemos que cada quien en su lugar hace lo que tiene que hacer. La nuestra es, por supuesto, exigir, demandar que los productos sean y respondan realmente a una estructura real de precios y no estén estos inflados, como le hacía referencia, ya que constantemente, semanalmente, se hacen estas publicaciones a las que se refiere el mercado relevante. Hablamos, pues, de que la distribución y mercadeo en Estados Unidos se da en un promedio del 10%, y eso es lo que nosotros creemos que por qué no puede existir dentro del mercado interno, y ese dinero extra que se paga va a ingresar nuevamente al sistema financiero, porque como usted comprenderá que el consumidor, el usuario, va a tener un excedente precisamente por estos ahorros, y ese dinero va a ingresar nuevamente al sistema financiero. Entonces, el por qué el temor y una precisión en esto de la conducta. Brevemente, por favor. Cuando elevan, pues, los precios, usted ve que ellos inmediatamente elevan también sus sí, pero cuando hay un precio a la baja, eso no se refleja. Y ahí está el tema que nosotros venimos cuestionando. O sea, no se puede invocar al libre comercio y no se puede invocar a ese aspecto si la conducta final no tiene la misma reciprocidad cuando sube o cuando baja. Y recuerde usted que en el mes de marzo nosotros hicimos la denuncia de que ingresó este nuevo precio, esta nueva disposición de bajar de 19 a 18%. Ese 1% solamente fue aceptado por el 14%, exacto, 14% de los establecimientos formales en el país. ¿Qué pasó con el resto del 86%? Y esta última semana, para que lo tenga usted preciso, 35,1% no ha reducido el precio de los gasoles promedio, que fue de 38 céntimos por galón. Yo le digo a usted, pues, a eso, ¿qué conducta o qué adjetivo podemos dar a ese tipo de comportamiento que lo único que se logra finalmente es conseguir la pérdida de confianza del consumidor en el sector y en el sistema, que es lo que nos debería preocupar a todos? ¿Y eso cambiaría con el ingreso del Estado peruano dentro del mercado? Nosotros entendemos que es un 9 o 10%
que entraría a tallar en temas de precios responsables que traería finalmente consecuencias buenas para el usuario. Es más, nosotros acá, bueno, ya por el tiempo es imposible hacerlo, pero tenemos, por ejemplo, de Repsol márgenes comerciales que van desde 4 Señor Plate, vamos a buscar un momento para poder hacer ese análisis de los precios.